¿Querés saber qué se siente jugar como un asiático y humillar a los jefes? Estás en el lugar correcto, porque yo te voy a enseñar completamente desde cero cómo alcanzar el nivel de estas bestias que estás viendo en pantalla. Mi nombre es Medatrox y tras haber hecho los tutoriales de Devil May Cry 1, 2 y 3, es momento de pasar al Aprende a Jugar Devil May Cry 4. Mejora la estela de los anteriores en cuanto a su estructura, ya que tenemos 20 misiones, 19 voces, 7 dificultades y 5 personajes jugables: Dante, Lady, Trish, Nero, el nuevo protagonista, y Vergil. El modo historia se fragmenta en 3 campañas. La que nos centraremos hoy será la principal. En cuanto a calificaciones, están las de combate, que va desde Deadly a Smoking Sexy Style, y las de cierre de cada tramo, cuyo tope es la S y tiene en consideración el tiempo, orbes rojos reunidos, puntos de estilo, daño e ítems utilizados. Esta guía te mostrará cómo sacar Smoking en Cazademonios como First Game. Continuará con Son of Sparda, con el gran Let's have some fun. Seguirá en Legendario Caballero Oscuro con las chicas y finalmente Dante Must Die con los 5 a modo de conclusión definitiva. Si se preguntan por qué tantas partes, es porque estamos hablando del DMC más difícil. Hay otras 3 que quedarán fuera y son Humano, desbloqueado por defecto, Cielo o Infierno. A diferencia de la entrega pasada, se agregaron 2 vidas extra ya que los puzzles serán nuestra peor pesadilla. Doble Infierno, idéntico a DMD con la regla de los 3 intentos. Tal cual digo siempre, voy a tener en cuenta a todos los tipos de jugadores, tanto a aquellos que esta sea su primera vez, como a los hardcore gamers que quieran poner a prueba su velocidad de reacción. Estaré usando la Special Edition de PC con el DDMK Mod, el Super Trainer V9 y skins cosméticas para el Bloody Palace. Tendrán los links en la descripción. La divergencia respecto a cuando hicimos el video de Devil May Cry 3 es que ninguno de estos aplica alguna mejora significativa, por ende las mecánicas y tips se pueden replicar a la perfección en consolas y PC. En particular, el trainer nos ayudará con los entrenamientos. Postdata: si su antivirus detecta que esta herramienta es maliciosa, no se preocupen, pueden hacerle excepción sin problema y recuerden abrirlo como administrador. Dicho esto, iré explicando las cosas a medida que voy desarrollando el gameplay. Ahora sí, podemos empezar con los controles. L3 te moves, triángulo, botón de ataque con espadas, R1 apuntar, cuadrado disparar, X salto, doble X doble salto se tiene que comprar, además de los dashes con R1 y diagonal. Círculo, acciona al Devil Bringer, un brazo demoníaco especial, el estilo seleccionado e interactúa con objetos. L2, cambio de armas de fuego, R2, las de melee, select, burla, y L1 es el potenciador temporal Devil Trigger. Misión 1. El hombre de rojo. La ciudad castillo de Fortuna, situada en la costa, es anfitriona de una distintiva cultura centrada alrededor de una religión que adora a Sparda, un demonio, como si fuese un dios. Repentinamente, un tipo que para nada se parece a Dante, le metió un tiro en la cabeza a Sanctus, el padre a cargo de la ceremonia, y asesinó a cuantos soldados se cruzó en su camino. Nero, para proteger a Kiri, su mejor amiga, se enfrentó a él. Este sujeto hará el Helmbreaker, el Combo 1 de Rebellion, el Stinger y lluvias de balas de Ebony y Ivory. Destruiremos los bancos que nos rodean, esperaremos a que haga su taunt y arremeteremos con el Buster junto al Combo A, que es triángulo por 4. Aunque lo intentó con valentía, se dio cuenta que está a años luz de igualar su poder. Más importante, su capilla le está ocultando algo, porque los guardias venían del inframundo. Misión 2.
la Porte de l'Enfer. El exterior está repleto de Scarecrows. Vienen en dos tipos, las que tienen la cuchilla en el brazo o en la pierna. En ambos casos sus acometidas son torpes y fáciles de eludir. Mientras nuestra compañera va a un lugar seguro, nuestro trabajo es acabar con ellos. Usaremos a Red Queen, una hoja especial otorgada por la Orden de la Espada, capaz de cargarse como si del motor de una moto se tratase. Pequeño paréntesis, la versión que elegí contiene una bonificación de 200.000 almas orgullosas, que sirven para comprar habilidades, porque Capcom creyó que era una buena idea sacarle esta función a las gemas. En fin, con esta mega potenciación serán capaces de adquirir el moveset entero, pero los que por H o por B no puedan, despreocúpense que se las pueden arreglar. Sus movimientos son combo B, triángulo, pausa, triángulo mash. Combo C, triángulo, triángulo, pausa, triángulo por 5. Combo D, triángulo, 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 pausa, triángulo. Aerial combo, salto más triángulo por 3. Roulette spin, salto, triángulo por 2, pausa, triángulo por 2. High roller, que podemos quedarnos en el piso o elevarnos con R1 más atrás más triángulo. Split, descender, R1 adelante triángulo en aire. Streak, R1 adelante triángulo. Calibur, R1 atrás adelante triángulo en aire. Shuffle, R1 atrás adelante triángulo en suelo. Cada vez que tocamos triángulo podemos aumentar la potencia del impacto presionando L2. Esta función es conocida como Exceed. Si la mejoramos hasta el Max Act, conseguiremos, como se indica, el 100% del poder que modifica las animaciones. Vayan familiarizándose porque será una mecánica vital. Blue Rose es el revólver ubicado en la mano izquierda. Por default, sus cartuchos Magnum salen expulsados por cada jalón de gatillo. Si dejamos pulsado el cuadrado, incluso en 3 secciones, el Devil Bringer brillará de azul en nivel 1, violeta en nivel 2 y rojo en nivel 3. Cuando lo soltemos, hará una doble colisión. Puede que te estés preguntando, ¿cómo hago para golpear, llenar el medidor, agarrar a los enemigos y a su vez hacer charge shots? No me dan los dedos. Bueno, una solución muy simple que ocupan varios pro players consiste en cambiar de lugar el L1 con el cuadrado, ya que cada configuración de control es independiente entre personajes. Pasando a las evasiones, encontramos al Table Hopper. Ejecutado en el frame exacto de la embestida contraria, nos da hasta 3 con R1 más dirección más X en sucesión. Se agregó velocidad, bastante útil para ahorrar tiempo, destreza a la que se le encadena Rainbow, una patada similar a la de la cutscene, a la par del ya conocido Enemy Step. De la plaza de la ópera iremos al piso superior del almacén, arrasando con cuanta cosa veamos. Continuando por el distrito de los negocios, al interior de la catedral, en un pilar azul se encontrará la herencia maligna, un cristal especial que nos concede la capacidad de atraer oponentes y escalar superficies mediante cuerpos celestes flotantes cuando nos paremos en una base del mismo color. Llegaremos al depósito marítimo del puerto Caerula, accionaremos el mecanismo y encenderemos el panel de control, con lo que debemos ir al sector de minería. Cabe aclarar que el sistema de puntuación no hace un promedio del desempeño en los enfrentamientos, sino que lo suma, así que nada de saltear peleas, así podamos huir. Una vez dentro, nos tiraremos al desagüe para tomar las piedras escondidas y subiremos a las colinas Ferrum, ubicación de Berial, el centauro de fuego. Al inicio usaremos el High Roller, Roulette Spin, Shuffle y Split en compañía de Blue Rose en busca de extinguir sus llamas. Ya estuneado, concatenaremos 2 grabs, uno en la cara y el otro cuando se levante. A una distancia segura usaremos la burla. Pasado este punto, Berial se volverá severamente agresivo, plantando géiseres que esquivaremos corriendo. Misión 3. El ala blanca. Adentrándonos en la profundidad de las excavaciones, tendremos 2
2 oleadas que deben culminar con Atomic. Adicionalmente, encontrarán un orbe rojo gigante tapado por unos tablones de madera. Estaremos en un terreno nevado. Las elevaciones adyacentes esconden algunas rocas. El puente cederá y eso dará lugar a los Frost, lagartijas bípedas congeladas que vienen directamente de la isla Mallet. Debemos tener cuidado cuando salten, porque al caer brotarán unos cráteres de hielo a su alrededor. Acecharán en grupo y lo ideal es mantener una distancia reducida o nos arrojarán pequeñas escarchas. Son muy vulnerables al Snatch. Post enfrentamiento, súbanse a estas columnas y aproxímense al castillo. Gloria, una mujer de pelo blanco perteneciente a su credo, de casualidad andaba por ahí y se encargó personalmente de limpiarle el camino. El gran salón se encuentra plenamente deshabitado. Nos dirigiremos al pasillo largo por la puerta verde. Al fondo encontraremos un espejo falso. Nos meteremos en el corredor que conduce a la cámara de torturas. Ascenderemos por las escaleras al piso superior, en el que recomiendo que se tiren a propósito una segunda vez para farmear. Desde el cimiento en el que estamos tendremos un pequeño puzzle que se supera de la siguiente manera. En la planta de arriba del hall pondremos al máximo el Exceed manualmente y haremos el High Roller acompañado de un jump para alcanzar el tope y conseguir estos cristales. Cruzaremos el patio central, prenderemos la rueda y seguiremos el camino a la biblioteca. En su interior aguardan los Bianco Ángelos, armaduras artificiales metálicas que se asemejan a ángeles. Dependiendo de qué prefieran, podemos concentrarnos en su escudo o enfocarnos en su espalda, que no posee blindaje. Si eligen ser frontales, eviten su parry y poco a poco su resistencia irá mermando. Cuando su protección se desvanezca, quedarán aturdidos. Solo queda hacernos con el ánima Mercurio, capaz de infundir vida en elementos inertes con alquimia. Misión 4. A sangre fría. La salida estará bloqueada, imposibilitándonos la fuga. Haremos uso de la Gyroblade, esta estatua con púas, y la empujaremos contra el sello. Ya en el exterior, asegúrense de colocarse en este pilar. Luego retornen sobre sus pasos e ingresen al comedor. Habrá un artefacto emisor de bolas de fuego que derribaremos con la escultura situada detrás. Liberaremos a la otra de su encierro y la llevaremos a que rompa la barrera de la que vimos en el ala blanca. Las acomodaremos en las ranuras de la plataforma central que nos dará acceso al patio. Estas mujeres serán prácticamente inofensivas porque intentan tendernos una trampa. So this is what you really look like. Cut me some slack. I'm just not big on toads. I'll finish this quickly. It's gonna scar me for life. Bael, el sapo culpable de la ventisca, lanzará carámbanos desde su espalda que podemos predecir su trayectoria por las sombras proyectadas. Ocasionalmente pretenderá aplastarnos con un gran brinco. Bajo un trecho considerable escupirá un cono de hielo tratando de congelarnos. Por último se desvanecerá entre las sombras, mandando a sus antenas. Cuando debilitemos una y ésta se arrodille, de un jalón lo traeremos de vuelta. Quebrando los picos de su columna vertebral provocaremos que se tambalee y se deje caer sobre su vientre con la lengua afuera, dejándolo listo para un agarre. Misión 5. Trisagion. Nada más empezar, nos enfrentaremos a los Mephistos en el cementerio. Se cubren con una capa de niebla negra que les permite atravesar materia sólida y flotar en el aire. La extirparemos con un Charge Shot, lo que revelará que en realidad son escorpiones incapaces de poner resistencia. En su fase 1 pueden empalarnos extendiendo sus dedos en forma de lanza. Finiquitando la batalla, nos pararemos acá, haremos el Air Hike más Shuffle hacia adelante e inmediatamente otro desde la pilastra, apoderándonos de la roca. Incluso hay más en estos cimientos. Entraremos a la cámara del maestro por la escalinata, romperemos el obelisco, descenderemos al pozo espiral, obtendremos el Wind Talisman, tomaremos los orbes escondidos en la segunda y cuarta celda y regresaremos a empujar la Gyroblade contra la protección del medio, usando el Jump Pad para elevarnos y estrellar el candelabro frente al cuadro de su santidad, que develará un túnel secreto. Misión 6.
Resurrección. Iremos al hábitat de los Cutlass, cruzas entre una espada y un pez. Sus aletas dorsales les permiten nadar a través de tierra firme. Cuando veamos un agujero en el pavimento, será un indicio de que estarán a punto de zambullirse sobre nuestra posición. Los sacaremos a la superficie con un disparo cargado, los traeremos y los liquidaremos con un buster. En la sala de juegos veremos una efigie hecha a nuestra imagen y semejanza parada sobre unos casilleros. El objetivo es llevarla a la meta con un dado que sigue un patrón: 6, 3, 5, 1, 4, 2. Para que saque el número que queremos, debemos golpearlo al visualizarse el elegido en la cara superior. Cada color, salvo el blanco, tiene su efecto dentro de la partida. El rojo spawnea demonios. El amarillo traslada a la estatua salteando parte del tablero. El celeste nos da orbes. Y el violeta saca jefes o enemigos que nos darán una paliza. Por ende, la mejor ruta se obtiene sacando un 2, un 1, un 6, un 1, un 1 y un 5, en ese orden. Como recompensa, se abrirá la cerradura del cuartel oscuro, donde Agnus, un alquimista tartamudo tuerto, quien es a su vez el investigador principal de esta región, querrá frenarnos con sus Gladius, fusión de una espada con un reptil. What the hell's going on here? I don't have to answer to you, for you are already as good as dead. I beg to differ. Nos mantendremos elevados lanzando a los híbridos contra la pantalla de cristal, ya que en el piso perderemos segundos. ¿Recuerdan el truco de la óptica del 3? Sigue siendo beneficioso, así que si se ven rodeados pueden girar levemente la cámara a su conveniencia. A menudo sonará una alarma en la que recibiremos 3 avisos previos antes que la bobina estalle en electricidad. Impresionado por haber sido derrotado, el científico revela que la invasión fue solo el principio, que no pararán hasta conquistar el mundo a través de Yamato y las Hellgates, bajo la tutela de Sanctus, el cura que se lo creía muerto. ¡Ajá! No se la esperaban, ¿eh? Tranquilos, en 11 años repetirán esto con Vergil, pero algo cambiaría ligeramente sus planes. Hemos desbloqueado el Devil Trigger. De momento no le daremos mucha importancia. Lo único que tienen que saber es que nos da frames de invulnerabilidad y que los grabs son más brutales transformados. Colocándonos en la fuente que la sostenía, conseguiremos un alijo extra. Seguiremos de la cascada Foris a la sala de creación de ángeles. Tenemos que dar la vuelta por el laboratorio subterráneo y el pasillo central, hasta estar de este lado de la catarata. Misión 7. La víbora. El bosque Mitis estará repleto de huevecillos y en la entrada habrá una super gema. En el valle de Ventisca veremos a las semillas. Suelen ser one-shoteadas con cualquier cosa. El problema viene en la iglesia en ruinas, cuando infecten a los espantapájaros. Esta parte puede ser severamente exasperante por los tentáculos afilados que nos azotarán al aproximarnos, así que una forma sencilla de sacárnoslos de encima es usar el level 3 del revólver junto al combo C, esenciales en control de masas. Ya con la zona despoblada, accionaremos este sendero más el del valle. Habrá 2 Mefistos que intentarán tirarnos. Si lo logran, caeremos a las tierras bajas en ruinas, cuyo funcionamiento es similar a las entrañas de Nightmare, es decir, retornaremos a la superficie tras un breve enfrentamiento. Al igual que en el ala blanca, desciendan de forma intencional. Luego, aprovechen el intervalo de generación de los Vanishing Floors a su favor. En la plaza anciana tendremos la ecuación contraria a la de la parroquia abandonada. Las Seeds no han tomado posesión de las Scarecrows, así que lo mejor que podemos hacer es encargarnos de ellos por separado. Liberaremos los caminos cerrados y correremos hasta las ruinas olvidadas, intersección de la guarida de la víbora, /dragona, /araña, Echidna. Your insignificant insults have no effect on me, though I will tear your body to shreds!
Su primer ataque siempre es con su cola. Posteriormente volará fuera de la arena. Cuando aterrice se suspenderá con sus patas y dropeará a sus hijos. Oportunidad perfecta para probar la bestialidad del DT. Superada esta fase, disparará sus zarcillos enterrada en el suelo. Pueden ser 4 espaciados que se agiten al azar o que los envíe en grupos de 3. Coyuntura idónea para aturdirla. Eventualmente dirá: después de que haya dicho eso, puede ser atrapada. Misión 8. Acto de fe. Consiguiendo la frutilla sefirótica, estaremos nuevamente en la Plaza Anciana. Ahí aparecerán los Assaults, básicamente los hermanos de los Blades. Dada su resistencia y velocidad, aplicando el enfoque selectivo visual, será pan comido. Entraremos a la capilla y pasaremos a la arboleda misteriosa, que contiene un acertijo. Quiero que presten atención a la proyección del sol. Con una mayor prominencia a los costados, asemejándose a una flecha, nos indica que tenemos que ir en línea recta. Parecerá que no hemos avanzado. No obstante, observen que la penumbra ha cambiado, señalando la derecha, para culminar en la dirección opuesta, intermediaria de las ruinas olvidadas, el antiguo campo de entrenamiento y el puente Gran Album. En la cima aguardará Credo, que al descubrir por medio de Agnus que somos mestizos, está recaliente y nos querrá meter presos, revelándose a sí mismo como un ángel. Técnicamente, ni Jehová ni sus adeptos existen en el mundo de Devil May Cry. Por ende, que quiera detenernos por eso, ¿no es un acto de demagogia inconsciente e hipócrita? ¡Ah! Lógica extrema de la orden. As captain of the Holy Knights, you are now under arrest. It is the wish of His Holiness. El general hará mayormente estas estocadas. A veces difiere en si son 3 o si los cortes son verticales u horizontales. Se tepeará al borde del escenario y arrojará 3 lanzas. Cualquiera que devolvamos lo atravesará momentáneamente. Moviéndonos a su ritmo, lo evitaremos para contraatacar usando el Buster. Después de varios, su escudo dejará de brillar, con lo que le daremos unos espadazos de antemano al finisher. Hemos ganado y el combate ha sido tan duro que nuestro oponente ha vuelto a su forma humana. Al costo de que Kiri nos vea como unos monstruos. Ah, claro, porque la parte en la que nos obligó a pelear porque quería encarcelarnos, ahí no estabas, ¿no? ¡Hija de puta! Para más Inri, el científico se une a la fiesta y la captura por pedido de su señor. Sin embargo, nuestro rival no estaba al tanto de este giro en los acontecimientos, así que irá a averiguar qué traman realmente. Misión 9. Por ti. El alboroto atrajo al superior de los guardias convencionales, el Alto Ángelo. Suelen coordinar a sus soldados para distraernos, en tanto nos embisten desde largas distancias. Debemos esperar a que formen una pequeña esfera de energía, y cuando la lancen, regresarla con una bala. Un método alternativo es usar la mini explosión para ejecutar un grab. Caminaremos al pedestal, tomando los orbes ocultos. El habitáculo se ha llenado de láseres y se ha activado un pasadizo oculto. Conseguiremos la llave de Cronos, capaz de manipular el espacio-tiempo. Con ella podremos subir 3 pisos con ascensores para alcanzar al tuerto. Situados en este pozo hexagonal, habrá más gemas. Don't expect me to be as easy on you as I was last time. If I have to kill you to save Kyrie, that's wrong. Inmediatamente tratará de apuñalarnos. Esto será lo único que haga sin una señal de por medio. Convoca a varios Gladius detrás de él. Atrápenlos tan pronto como puedan o seguirán dando vueltas por el escenario. Usará a uno como espada, al que obviamente debemos destruir. Mediante una inclinación convocará 2 Catlas. Ulteriormente de su chapuzón se esfumarán.
se pondrá a girar como un trompo con un pez en cada brazo hasta que nos los tire. Cuando noten que empieza a soltar quejidos de dolor, ya saben qué hacer. Al recuperarse, enunciará, seguido de un... La pantalla se tornará verde y si no lo frenamos con lo que sea, nos drenará salud. Invoca a los cráneos de basiliscos, lobos de fuego que vendrán en el late game. Debido a que convergen sus cañones directamente a nuestra posición, esquivar lateralmente los anula. Según la cantidad de agujeros encendidos, hay dos patrones. 1. Se prenden los 5. Saldrán con una ligera lentitud que nos dará tiempo de prepararnos. 2. Escalonadamente. Vendrán en parejas. Agnus nos empalará, estado del que podemos librarnos con cuadrado. La confrontación es interrumpida por su excelencia, que tomó posesión de una armadura para llevarse a la chica. Nero lo persigue desesperado, pero apenas puede tomar su collar. Misión 10. Envuelto en gloria. El contacto entre el brazo y el árbol hizo que este se desmoronara en pedazos, reconstruyendo el viaducto. En la salida se manifestará una Faust, la madre de los escorpiones. Es capaz de atacarnos con sus 10 dedos y requiere 7 extensiones para extirpar su aura. Al bajar, saltaremos al vacío completando el puzzle. Presionando la tecla en el cuarto de llaves, podremos ver cómo sería tener Quicksilver con Nero, aptitud que debemos repetir en el corredor de seguridad y el ventilador, que nos conducirán a la sala de reuniones. Dante, por quien inicialmente comenzamos este viaje, está ahí para que le entreguemos la Yamato. El inconveniente es que sin ella nos podemos ir olvidando de rescatar a nuestra amada. Return it to me, and I'll let you go, kid. That's how you see me think you're like a pretty pig when I kick your ass. Helpful hint. Take a tip from the elders. Hasta el 50% de su barra, por cada salto que efectuemos, él lo replicará, preparado para que lo estampemos contra la alfombra o encajemos un charge shot. Pasado ese porcentaje, lo mantendremos ocupado con L1 y activaremos el Devil Trigger a quemarropa, seguido de un Buster cargado. Durante este encuentro, el hijo de Esparda comprendió que él ya está listo para asumir la responsabilidad y accede a que continúe. Dando media vuelta, visualiza a Gloria, que en realidad es... That regal look suits you. I dress to impress. Misión 11, el noveno círculo. Estaremos en el patio de advenimiento, encenderemos el dispositivo, el interruptor y atraeremos al Scarecrow a la placa de presión. Por cierto, si se preguntan a dónde dirigen estos teleportadores, a ver... No, son unos hijos de puta. Te llevan al principio del nivel. Si pensaste que eran atajos, te comiste una troleada por parte de Capcom. ¡Público! Veremos otro ascensor cuyo botón está a la derecha. Tenemos que cronometrar nuestros snatch para no caernos, aunque eso nos puede servir para los puntos. Con el pulsador ya activado, subiremos. El plan de su santidad necesita que la sangre de un descendiente del legendario caballero oscuro fluya por el Salvador. Por eso quería al Devil Hunter, ya que Nero tiene la katana, lo pondrá como sustituto. Your mortal bodies will combine, melting into one to manifest and create his core, a thing of utter and pure beauty. Go blow yourself. La clave está en empujarnos hacia Sanctus, despedazar el escudo que lo rodea y hacer el aerial combo de Red Queen para que caiga. Eso nos dará vía libre por 10 segundos. Repentinamente se hará uno con su creación cargando su puño. Lo frenaremos con el Devil Bringer. Nuestro protagonista falló en su cometido. Credo fue a ayudarlo, lo que le costó ser apuñalado sin piedad por su jefe. En su último aliento rogó a Dante que los salve.
Nero. I'll do it. Tal como si fuera el mismísimo Darth Sidious en La venganza de los Sith, el Salvador purgó a la ciudad de los demonios que la azotaban, calmando a su pueblo, que no sería necesario si no los hubiera invocado en primer lugar. De ahí nacen los aplausos irónicos del híbrido, quien se pone manos a la obra. Misión 12. Un nuevo comienzo. Necesito hacer una breve introducción, ya que no pretendo hacer una guía mediocre en la que en un futuro me arrepienta. Prefiero serles totalmente franco, a priorizar la duración del video, satisfacer al algoritmo y hacer una mala didáctica. La versión de Switch, o en su defecto el DDMK mod de PC, nos daba en Devil May Cry 3 los 6 estilos en simultáneo, a la par del arsenal entero. El 4 ya trae esta particularidad de por sí, sin contar a Quicksilver y Doppelganger. Sus movimientos son Rebellion, combo 1, triángulo por 3, combo 2, triángulo pausa, triángulo por 3, Million Stab, triángulo pausa, triángulo mash, High Time con dos variantes, R1 abajo triángulo, Helmbreaker, descender, triángulo en el aire, Stinger, R1 adelante triángulo, Stinger Million Stab, mantener apretado triángulo, Round Trip, soltar el triángulo cuando la espada se torne roja, Ebony y Ivory, Normal Shot, cuadrado en suelo y aire, Charge Shot, mantener apretado cuadrado y soltar, Coyote A, exactamente lo mismo, Trickster, nivel 1, Dash, círculo, nivel 2, Mustang, doble círculo cerca de un enemigo, Flipper, círculo después de que un enemigo nos golpee, nivel 3, Skystar, círculo en aire, nivel 4, Air Trick, R1 adelante círculo, Sword Master, nivel 1, Prop Shredder, círculo, nivel 2, Aerial Rave, círculo por 4 en aire, nivel 3, Drive, R1 abajo círculo, Quick Drive, triángulo círculo, nivel 4, Overdrive, R1 abajo círculo por 3, Dance Macabre, R1 arriba círculo mash. Gunslinger, nivel 1, To Sometime, R1 círculo y palanca hacia cualquier dirección, Fireworks, R1 círculo, nivel 2, Rainstorm, mantener apretado R1 círculo en aire, Aerial Fireworks, R1 círculo, Backslide, R1 atrás círculo, nivel 4, Honeycomb Fire, R1 adelante círculo mash, Stinger Shotgun, R1 adelante círculo, Royal Guard, nivel 1, Block, círculo, Release, R1 adelante círculo, nivel 2, Air Block, salto más círculo, nivel 3, Air Release, R1 adelante círculo en aire, nivel 4, Dreadnought. Esta técnica transmuta temporalmente nuestro cuerpo a un caparazón metálico negro impermeable que nos hará invulnerables dependiendo la energía almacenada, que varía según cuántos blocks hagamos, R1 atrás círculo, Air Hike, doble salto, y claro, no podía faltar el Enemy Step. Si bien con lo que acabo de mostrar parece que estamos mega rotos, que créanme, lo estamos, la curva de aprendizaje para jugar medianamente decente con Dante a comparación de Nero es enorme, porque los enemigos no se construyeron en base a sus mecánicas. A la muestra, un botón.
Dicho esto, aquellos que deseen minearlo, sepan que dominado al 100% es imparable. Tiene tantas opciones y cancels a disposición que hay asiáticos que genuinamente parecen robots. Lamentablemente, no existe una explicación oficial del por qué hay un margen terriblemente desmedido de dificultad entre el manejo de los personajes de la campaña principal. Es como si se hubieran puesto en una mesa en 2008 y hubieran dicho: escúchame, Fukuyama, Nero ya está, con el brazo, Blue Rose, Red Queen, que pueda agarrar a todos con el Buster y a la concha a su madre, más sí. Ahora, Dante, que los jugadores ya lo conocen del 1, el 2 y el 3, le metemos style switching nerfeado, muchachos, porque queremos balanceo, nada de control de calidad, que para eso viene la Special Edition en 2015 con Virgil, Lady, Trish y más cosas. Pero señor, ¿qué hacemos con los jugadores que no sean asiáticos? Que se caguen, sin saber qué iba a causar esto, ya que lo que hacía bien el anterior era darte una enorme versatilidad dentro de las limitantes. Cada conjunto definía tu modo de jugar, y el DDMK Mod o el Freestyle Mode no hacían otra cosa que ampliar ese repertorio de posibilidades. Eso es historia, porque incluso con las Devil Arms que ganaremos después, se nos impide modificar el orden a nuestro gusto. Calculo que para propósitos del New Game Plus, omitiendo que en el Early el Devil Hunter parece sacado de otro juego. De ese extremo estoy hablando. Por si fuera poco, el Devil Trigger Explosion ha desaparecido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos llevarlo a un nivel cercano al de estos jugadores? Contrario a los pro players de Nero, la configuración por defecto de controles es viable, a no ser que tengan mando de Xbox, ahí están jodidos. Es importante aclarar que transformados tenemos un jump y un dash adicionales. En cuanto al enemy step, reseteará cualquier hit de la Aerial Rave, el Helm Breaker, balas y las habilidades de Trickster. Hay un concepto único de esta entrega y de DMC, el reboot, que es la inercia. Definición proveniente de la física, inercia se le denomina la resistencia que oponen los cuerpos a modificar su estado de desplazamiento o de quietud. En este caso, la relación viene a raíz de Trickster y Royal Guard. Resulta que el Skystar puede ser cancelado con un enemy step sincronizando una guardia. Esto es conocido como Guard Flying, esencial para la construcción de combos. El cambio de dirección se hace moviendo el stick, soltando el R1 y presionando X más círculo. En Devil Trigger tenemos uno extra. Es posible que estén pensando, ¿cómo mierda hacer eso? Repito, culpen a Capcom, no a mí. Les presento al Claw Grip. La mayoría de youtubers que conozco ocupan esta posición antinatural de las manos, que, se los digo por experiencia, es absolutamente necesaria, al menos para el Dante del 4 en modo turbo. Pueden buscarlo por ustedes mismos escribiendo en YouTube DMC4 Dante My Hands. Los espantapájaros nos servirán para experimentar. Por ejemplo, pueden hacer el Inertia Rainstorm partiendo de un Stinger, Guard, High Time, Prop Shredder, Air Trick, Shot, Rainstorm. Guard Flying, High Time, Aerial Raid por 3, Skystar, Jump Cancel de Royal Guard y Shotgun. Jump Cancel, Royal Release, Stinger, Guard, High Time, Prop Shredder, Air Trick, Aerial Raid por 3, Cancel. Practiquen con el Super Trainer en el Bloody Palace hasta que se sientan cómodos. El F4 detiene la cuenta regresiva y F5 entrega inmortalidad a los adversarios. A su vez, en el apartado de Game Data pueden reducir la velocidad a su gusto. Siguiendo con lo nuestro, nos presentarán a las Mega Scarecrows, versiones mejoradas de las ya conocidas. Con estas veremos el Star Rave. Habrá 3, así que las separaremos y nos centraremos en una. Le haremos un Quick Drive y la acercaremos a una pared con el Stinger. Acto seguido, Air Trick, Skystar
y Jay-Z del Aerial Rave. Repetiremos este patrón hasta que se muera. Si no les sale, tengan paciencia porque créanme, no es sencillo. Velocidad es useless en combate, así que para acortar el perímetro haremos el Wave Dashing. El input es Trickster, círculo, Royal Guard, círculo, Trickster, círculo, Royal Guard, círculo. Ya al lado de la segunda haremos el Stinger Shotgun, High Time, Prop Shredder, Air Trick, Skystar, War Flying posicionándonos en su espalda, Honeycomb Fire y Dance Macabre. Al extraer el talismán tendremos 10 minutos para escapar. No entren en pánico, transfórmense, salten, hagan 2 Skystars y un segundo salto, tomen la gema gigante y pasen al corredor. Nos pondremos a la altura de los Mephistos con Air Trick y les caeremos encima con Rainstorm para seguir con un Quick Drive y un Million Stab. Otra opción, escopeta y Overdrive. Estaremos en la sala de los láseres con la llave de Cronos. Haremos uso del pedestal para pasar con Trickster y... ¡Ey! ¿A dónde crees que vas, pequeña princesita? Un macho que se respeta lo hace a tiempo real. En el hall, los ángelos nos estarán esperando. Provocaremos su parry a propósito, respondiendo con el Royal Release seguido de unos golpes. Cuando spawnee el dorado, devuelvan la bola del rencor con la shotgun. Misión 13, el regreso del diablo. Partiremos del antiguo campo de entrenamiento a la extensión de la derecha, en la que agarraremos los orbes y pasaremos a las ruinas olvidadas. Veremos Scarecrows y Seeds. Con la escopeta evitaremos que se vuelvan quimeras. El portal nos transportará al Valle de Ventisca, origen de los Assaults poseídos. No se compliquen mucho la vida, hagan el Stinger hasta que escuchen el sonido de la semilla quebrándose. Ahí tendrán unos segundos para ocuparse de ellos. El teleportador de la escalera conduce a la plaza antigua, que tendrá asaltos corrientes. Bajando el río, entraremos a la iglesia y al bosque misterioso. El camino a la guarida de Echidna ha cambiado a adelante, atrás, derecha, derecha. Though a fight every now and then does make life a little more interesting, don't you think? Su patrón es idéntico al de la misión 7, la víbora. Acérquense con Air Trick, Skystar y cancelen el Aerial Rave o el Heartbreaker. Asegúrense de infligir daño adicional con Coyote A. En su modo araña, encajen el Overdrive justo cuando está por expulsar a sus hijos. De lo contrario, fallará. Para el dragón, usen Air Block. Recuerden que las guardias que hagamos saltando serán Perfect Blocks automáticos. Stuneándola, maximizaremos el trade con L1, mientras que si se clava en la tierra, tras su giro de cabeza, será momento del Royal Release. My forest! My children! Obtendremos a Gilgamesh, de funcionamiento similar a Beowulf e Ifrit, en el que cada golpe puede ser cargado en busca de un aumento de potencia, con un damage ridículo incluso en Dante Must Die. Su combo 1 es triángulo por 4, combo 2, triángulo triángulo, pausa, triángulo por 3, full house, triángulo en aire, draw, R1 atrás triángulo, straight, después de draw, R1 adelante triángulo, kick 13, R1 adelante triángulo. Swordmaster, nivel 1, shock, círculo, shocking en aire. Nivel 2, beast uppercut, R1 adelante círculo. Nivel 3, divine dragon, R1 adelante machine círculo. Nivel 4, real impact, R1 atrás círculo. Full House nos ofrece una segunda posibilidad de Guard Flying, que puede ir desde un Inertia Rainstorm a esto. El Straight y principalmente el Real Impact tienen una propiedad única conocida como Distorted, en el que transformarnos en mitad de animación duplica el poder del impacto.
En la mayoría de casos es insta-kill y para asegurar su contacto se hace un launcher previamente como el Prop Shredder o el Beast Uppercut. Aprender esto nos salvará la vida en combates complicados. No obstante, intentaremos hacer lo menos posible esta técnica porque está muy OP. Misión 14, el bosque de la ruina. Tenemos que hacer el recorrido de Acto de Fe al revés, es decir, cruzar el caudal, la plaza, trepar las rocas del valle y salir del bosque Mitis a las cascadas Foris. Nos seguirá un Fault, demonio subterráneo que sirve como distracción en tanto los demás luchan por él. Pueden ser ignorados y ya saben lo que sucede si nos capturan. Misión 15, el Castillo Fortuna. En el patio central veremos un pingüino electrificado cuyo voltaje impide que vayamos cuerpo a cuerpo. Para hacerle cortocircuito usaremos el disparo cargado de la escopeta. Acto seguido haremos el Distorted Real Impact 2 veces. Si luego del primero empieza a saltar en círculos, esperen hasta que se quede quieto. Dentro del hall entraremos a la biblioteca acabando con el escuadrón suicida. Descenderemos al pasillo largo, extrayendo el supercristal. Del comedor iremos a la cámara de torturas, que estará poblada de Frosts. Cualquier ataque de Gilgamesh los destroza. Además, los launchers en Devil Trigger los elevan, por lo que no se salvan del Jump Cancel. Tenemos que llegar a la Hellgate del patio central por medio del pozo espiral, la sala del maestro y el cementerio del soldado. Estaremos frente a uno de los hermanos de Bael, Dagon. You can hide that body, but that smell? Ooh, there's no covering up. Con ayuda del Starrave y Full House lo aturdiremos rompiendo los picos de su espalda y le encajaremos alguno de los Distorted. Cuando esté por sacar a sus antenas haremos un Overdrive. Ya con las rusalcas spamearemos Stinger hasta que, visualizado el sapo, prepararemos un Royal Release. Dante lo asesinó y de paso se cargó a la familia completa con Pandora, un maletín capaz de adoptar 666 formas. Ocupa en el HUD una barra rosa que indica la cantidad de proyectiles que serán expulsados. Epidemic R1 cuadrado. Hatred R1 vuelta completa con L3 cuadrado. Revenge R1 2 vueltas con L3 cuadrado. Jealously cuadrado en aire. Gunslinger nivel 1. Argument círculo con medidor vacío y medidor lleno. Nivel 2 no tiene. Nivel 3 Grief R1 abajo círculo. Nivel 4 Omen R1 adelante círculo. Misión 16 Infierno. Toca hacer el trayecto de resurrección con un gas venenoso que nos irá drenando salud. Jealously ralentizará lo suficiente a los Cutlasses para sacarlos a la superficie con Prop Shredder, pero al destrozar el cubo, los Gladius se enfurecieron. En el 90% de los casos, Air Trick y Charge Shot de la Shotgun los elimina en un santiamén. En cuanto al 10% restante, basta con liquidarlos con triángulo. Ya en el laboratorio, la estrategia no varía demasiado, priorizando las espadas voladoras sobre los ángelos que dejaremos para Stylish Points. En las afueras debemos enfrentar a los Basilisk, lobos de fuego que ya conocemos de lo que son capaces gracias a Agnus. El Stinger es su debilidad, aún así los guanteletes siguen siendo buena opción. Saliendo de la zona de minería estará Berial, que no luce muy contento que un mero mortal esté jugando a ser un dios. El Devil Hunter coincide, instante en el que el centauro se dio cuenta que estaba frente a nada más y nada menos que el hijo de Esparda. Wish you would have noticed me earlier. Now my coat's all charred. Comenzaremos con un Overdrive y nos teleportaremos para empezar la danza de los Star Raves. El Jump Cancel de Full House, con Warflying si es que están cancheros, extinguirá sus llamas en un abrir y cerrar de ojos, dejando el escenario ideal para los Distorted. El único peligro está en los Hazers, que evadiremos con el Wave Dashing. Nos entregará a Lucifer, una especie de mochila que almacena flechas de color rojo que tienen varias funciones. Combo 1, triángulo, infinito. Combo 2, triángulo, pausa, triángulo. Combo 3,
triángulo, pausa, triángulo, pausa, triángulo, mash. Combo 4, triángulo, pausa, triángulo, pausa, triángulo. Combo 5, combo 1 por 4, pausa, triángulo. Splash, triángulo en aire. Pin up, R1 adelante triángulo. Ecstasy, R1 atrás triángulo. Swordmaster, nivel 1, Discipline, círculo. Nivel 2, Climax, R1 atrás círculo. Nivel 3, no tiene. Nivel 4, Bondage, R1 adelante círculo. Entre sus propiedades ocultas encontramos que la magnitud de la explosión de Ecstasy se eleva exponencialmente según la cantidad que haya impregnadas. Hablando de Roma, Ecstasy por separado es un launcher. Pueden sacarle su potencial practicando estos combos. Uno fue hecho por Sakaki 1224, con un estilo al que podríamos denominar Lucifer Ping Pong, ya que hace rebotar al oponente de esta forma. Si les pareció fácil, intenten el siguiente, creado por Donguri 990, en mi opinión el mejor main Dante de Devil May Cry 4. Misión 17, Adagio para cuerda. Lo que prosigue es hacer el camino de la Porte del Enfer, ladeando el Puente Caerula a la ciudad. Combatan individualmente hasta ver a los mega espantapájaros y hagan 2 Revenge, intentando darle a todos los que puedan. Cerca de un score de 10.000 vamos bien. En la plaza tendrán soldados y escorpiones. Entren a la iglesia y prepárense. I'm here to reclaim what is rightfully mine. That is what you think. And that is why I wait in your power! You will fumble the composition of my quest. Courage for an opportunity to battle a being of such grand delusion as you is a sweet fortune. Nuestras principales armas contra el científico serán el Jump Cancel y el Weapon Switching. Debemos aturdirlo para encajar los Distorted y hacer el enfrentamiento lo más breve posible. Dejará un portal que nos llevará a donde la Orden resguardaba a Yamato. Se unirá a nuestro equipo como el estilo Dark Slayer. Se activa tocando cualquier flecha del joystick 2 veces. Su combo 1 es círculo por 3, Aerial Cut, círculo en aire, Judgment Cut lejano, R1 adelante círculo, Judgment Cut cercano, R1 atrás círculo. Misión 18, el Destructor. La hora de la verdad ha llegado. Nos enfrentaremos al Salvador. Debemos destruir sus joyas azules. Iremos hacia la izquierda activando este paralizador. Quedará inmovilizado, dándonos lugar a romper las alhajas de sus brazos, piernas, cabeza y espalda. Después de 2 usos nos alejarán de esa zona. Sin embargo, ahí lo detendremos con Revenge. Fracturadas las 8, la estatua canalizará un rayo que esquivaremos. A una distancia segura, volveremos a estunearlo para encargarnos de la 9ª. El trabajo del Devil Hunter ya está hecho. Ahora es Nero quien debe encargarse de salvar el mundo. Así que vamos a la Misión 19, el sucesor. Compren Maximum Bet, que se hace con R1, palanca hacia atrás y triángulo más círculo, y Showdown, con mismo input hacia adelante. Para lo que vendrá a continuación, estaremos frente a una variante del juego del dado dividido en 5 campos. Cada uno contiene, como ya se imaginarán, a los bosses que hemos estado combatiendo, excepto Dante y Credo porque ¡jaja! No son villanos. El orden es Angelos Kamikazes, Berial, Dagon, Echidna y Agnus. Y los números son 4, 6, 4, 4, 6. La razón por la que los adquirimos ahora es porque con Maximum Bet podemos apagar la llamarada del ser mitológico y aturdir al anfibio, mientras que Showdown es el finisher por excelencia. Misión 20, la Vita Nuova. En el núcleo se librará el culmine de esta incesante guerra. Although flawed, the power of the Savior is beyond that of which you can defeat.
Similar a el noveno círculo, debemos partir en pedazos el escudo de Sanctus usando el Snatch para tirarlo con unos mandobles y rematar con círculo. Esto continuará hasta que intente empalarnos, donde aplicaremos un counter y rescataremos a Kiri. En el exterior queda encargarnos de la bestia apuntando a sus extremidades y finalmente a su cabeza. GG. Looks like they're determined to interrupt. Guess that kiss is gonna have to wait. It's all right. I'll wait. Thanks. ¡Mentira! Tenemos que protegerla durante 1 minuto y medio más, Kiri y Peach separadas al nacer, para ver esta escena bonus. It's a customer with the password. They're nearby. What should we do? You need to ask? Can I come along? Do what you want. But don't expect to get paid. There's something so exciting about all this. You think so, right? I won't lie. Okay. Are you ready? Then come on, babes! Let's rock! Señoras y señores, esto fue el Aprende a Jugar Devil May Cry 4 Special Edition, donde pasamos de esto a esto. Bye bye, Credo.
Acá Saberian. Queda un enorme camino por recorrer en el que muchos consideran, yo incluido, el DMC más difícil de todos. De momento lo dejaremos acá y te dejo en los comentarios que adivines cuál será el próximo. Le mando un saludo enorme a Anonymous XYX 216, Rokurox, Angel Duran 4180, Armando HDZ 5085, Jesús-Gabo-AM 2814, Heyrich Ghost 9145, Andrés Zambrano 3542, Johnny Boy 707, Maximiliano Villalobos 3558 y Giz Lover por haber sugerido, ya sea directa o indirectamente, el aprende a jugar Devil May Cry 4. También le mando un saludo enorme a la gente que vio el paso a paso de este video por Instagram. Ya sabés que mi nombre es Medatrox y nos vemos muy pronto.